Hoy es martes 1 de diciembre y arrancamos el mes, comenzamos el mes de la mejor manera, por supuesto. Hoy 1 de diciembre son las 8:05 en todo el país. Qué agradable realmente. Hoy hemos tenido un clima muy interesante en la ciudad de Santa Cruz y bueno, imagino yo que en todo lo largo y ancho del país lo propio, ¿no? Cada departamento con su estilo de vida y eso es pues muy agradable, ¿no? El sentirse vivo, que es lo más importante, y dar gracias a nuestro creador, por supuesto, cada día por cada respiración que nosotros podemos. A tiempo de saludarles desde aquí, en transmisión de la ciudad de Santa Cruz, Marcos Daniel Soruco Vidal, abogado en ejercicio y anfitrión en adelante para este espacio denominado Ratio Iuris, un espacio que es estrictamente académico, es un espacio en donde nosotros vamos a desarrollar un tema interesante, ¿no? Con la finalidad de que todos quienes estamos participando en este momento dentro de la plataforma podamos también ampliar seguramente los conocimientos para poder aportar también, por supuesto, y bueno, entre todos construir mejores ideas, ¿no es cierto? Para todas las plataformas en donde nos encontramos a través de Facebook Live, asimismo también mediante la misma plataforma de Zoom en Instagram y bueno, mediante todas las redes que hoy es posible. Vamos al punto, vamos a ir al asunto que nos trae esta noche. Me refiero yo a la medida cautelar. Continuamos esta semana con el tema de la medida cautelar y hablamos nosotros sobre la detención preventiva. Y esto lo vamos a hacer desde el análisis del derecho penal del enemigo. En este sentido, nosotros queremos dar la bienvenida a un exitoso profesional. Realmente estamos muy agradecidos con su presencia y bueno, que nos va a poder ayudar a dar todas las luces necesarias para poder interpretar y entender en adelante lo que significa este tema de la detención preventiva con la óptica desde el derecho penal del enemigo. El doctor Álvaro González Durán. ¿Cómo está, querido doctor? Muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, doctor Marcos, y bueno, prestos para poder iniciar y bueno, es un gusto encontrarme en esta testera virtual y compartir con todas las personas el poco conocimiento que tengo respecto a la temática a tratarse. No, gracias, querido doctor, gracias a usted realmente por cedernos su tiempo, pues, ¿no? Yo quiero comenzar también con la gente para poder presentarle e indicarles quién es el doctor Álvaro González Durán. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales por la Universidad Privada de Franz Tamayo, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, además también máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con posgrado en Argumentación e Interpretación Jurídica por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, otro posgrado en Dogmática Penal Alemana por la CEPDAL de la Universidad Georg August Göttingen de Alemania, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, doctorando en Derecho de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Además es miembro de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales, miembro honorífico de la Fundación Sociedad de las Ciencias Penales de Argentina, San Salvador de Jujuy desde el 2018. Abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional en la firma de abogados Legal Group, Sociedad Civil. Además, también es profesor de Derecho Penal y Derecho Constitucional por la Universidad de Aquino de Bolivia. Líneas de investigación estrictamente versan entre las medidas cautelares personales, la imputación objetiva, la teoría del delito en el sistema funcional de Jacobs.
derecho penal del enemigo, el criterio de pronosticabilidad para la aplicación de la detención preventiva. Realmente un amplio currículum del panelista que esta noche nos acompaña, el doctor Álvaro González Durán. Lógicamente habrá muchas personas que a tiempo de ingresar en este evento llama mucho la atención esta dogmática penal, la cual se ha denominado el derecho penal del enemigo. Y yo quiero, desde aquí, ¿no? Ir viendo cuáles serán esas tendencias y esas luces que nosotros vamos a escuchar a continuación de nuestro expositor, y lo vamos a tratar posiblemente de relacionar en la práctica, por ejemplo, en algunas figuras cuando nosotros como abogados podemos ingresar en estos terrenos. Entonces, ¿será propio? ¿No es propio? Y si lo hacemos, tenemos que conocer las consecuencias. Ya, por ejemplo, la ley 348 o en cualquier otra, cuando la finalidad en el fondo es el conseguir que se haga justicia, que se tutelen los derechos y garantías de quienes están siendo imputados o procesados en su momento. Con todos estos antecedentes, mi querido doctor, quiero darle la bienvenida y comenzamos. Tiene la palabra. Muchas gracias, estimado doctor Marcos. Y bueno, vamos a iniciar la ponencia estructurándola de la siguiente manera. Voy a vertir en un primer momento mi concepción respecto al derecho penal. Advierto que mi línea parte de la concepción jacobsiana. Voy a hacer alusión también mucho a las posturas del gran maestro Klaus Roxin, pero mi inclinación es eminentemente jacobsiana. En un segundo momento voy también a plasmar mis postulados respecto a cómo yo concibo el derecho procesal penal. Luego, cómo concibo el instituto de las medidas cautelares, cómo concibo el instituto de la detención preventiva como medida cautelar en sentido específico, cómo entiendo yo posteriormente este trabajo o esta descripción que hace el profesor Gunther Jacobs respecto al derecho penal del enemigo, para finalmente hacer ver que estos vestigios de esta descripción que hace Jacobs respecto a este modo de reduccionismo, vamos a llamarlo así también, o de limitación e incluso de relativización de derechos y garantías, no solamente atañe o puede llegar al derecho penal sustantivo, al momento de la aplicación, si se quiere, de una consecuencia jurídica concreta, por un delito, ya sea de terrorismo, violación, etcétera, etcétera, de raigambre, sino que también la descripción jacobsiana respecto a esta figura, a esta teoría, también ha llegado y ha alcanzado al derecho penal adjetivo. Y principalmente yo he detectado que esta concepción ha llegado a la figura específica de la detención preventiva y a los criterios que se manejan para la aplicación de la detención preventiva como una medida tendiente a la restricción del derecho a la libertad de la persona que está siendo sujeta a un procesamiento. Muy bien. Sin más preámbulos, perfecto. Nosotros, como ciudadanos, como un conglomerado social, necesitamos un cúmulo de normas tendientes a la regulación de nuestras conductas. Y en cierto modo lo que se hace, ya desde la perspectiva jacobsiana, es crear un sistema de expectativas. ¿Qué implica aquello? Yo me comporto de una determinada manera y espero que el otro ciudadano también se comporte de una determinada manera. Entonces yo voy a tener una conducta A esperando que el otro sujeto tenga una conducta B, pero siguiendo los lineamientos normativos. Es decir, si por ejemplo el artículo 250 del Código Penal de forma implícita prohíbe sesgar la vida de una persona, pues la expectativa estará en que ese sujeto B, es decir, mi expectativa respecto a ese sujeto B, no vaya a sesgar la vida de otra persona. Pero cuando esto no acontece y ese marco comunicativo que realiza el artículo 250 con relación a ese sujeto B y este sujeto B desoye ese mandato, ese imperativo como una prevención general negativa,
entonces este atenta contra la vigencia de la norma. Y la expectativa que tengo yo, que tiene la sociedad respecto a ese sujeto B, se ha encontrado o básicamente ha sido pues mellado. En otras palabras, lo que se trata de ver desde esta perspectiva funcionalista es observar que cada uno de nosotros que pertenecemos a este núcleo social tenemos un rol para desempeñar, pero ese rol necesariamente tiene que estar consignado en la normativización, en las normas propiamente dichas, y obviamente estas normas van a generar en nosotros una suerte de modelos y pautas de conductas tendientes a la conservación de ese orden social, o como diría Jacobs, a mantener la vigencia de la norma. Y cuando ese sujeto, esa norma no le alcanza a él, esa comunicación no le alcanza a él, obviamente tiene que haber una respuesta cognitiva. Esa respuesta cognitiva se la ve a través de la aplicación de la norma. Y ahí se habla, obviamente, de la prevención especial, perdón, de la prevención general positiva. Entonces nosotros mandamos un mensaje a la ciudadanía que no obstante de que se haya rupturado el orden legal respecto a esa acción homicida, la norma sigue vigente, pero lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, que hemos delegado una facultad al Estado, es pues que ese sujeto se haga responsable. Y mediante, repito, y mediante la prevención general positiva, nosotros decimos que él va a ser responsable por ese hecho homicida y estamos mandando un mensaje a la generalidad, que si bien ha rupturado el orden normativo, pero la vigencia de la norma se mantiene. En efecto, esta es una concepción bastante clara que se maneja desde el punto de vista pues, funcional. Entonces vamos a decir que el derecho penal, más allá de ser un conjunto de normas que prescriben o establecen los supuestos de hechos o las consecuencias jurídicas, el derecho penal tiende a, con las conductas que se describen en la parte especial del Código Penal, pues a mantener la vigencia de la norma. Cuando yo me refiera al concepto de bien jurídico o bien jurídico protegido, lo voy a hacer de igual manera desde una perspectiva funcional, una perspectiva jacobsiana. Porque no nos olvidemos que para Jacobs el derecho penal no protege bienes jurídicos. No niega la existencia de bienes jurídicos, pero el derecho penal no protege bienes jurídicos, pues siguiendo a su maestro Belzel, aunque se haya deslindado de esa concepción ontológica de corte finalista, el derecho penal, dice él, llega demasiado tarde. Nadie va a revivir a un muerto. Entonces, bajo esos parámetros, es importante aclarar que cuando yo haga referencia al concepto de bien jurídico, lo voy a hacer desde esta perspectiva. Entonces, tenemos a ese derecho penal, o tenemos al derecho penal, como un instrumento, vamos a llamarlo así, de corte formalizado, dada la elaboración o la forma de elaboración de sus normas de corte legislativo y obviamente en respeto con determinados principios básicos, principios de legalidad, el principio de humanidad de las penas, el principio de culpabilidad, el principio de última intervención del derecho penal. Entonces, si el derecho penal nos describe los supuestos de hechos y las consecuencias jurídicas, seguimos con el ejemplo del asesinato, perdón, del homicidio. El que matare a otro será sancionado con una pena de, el que matare a otro viene a ser el supuesto de hecho, y obviamente la consecuencia jurídica son la cantidad de años de presidio que se le va a aplicar a ese sujeto que ha rupturado el orden normativo. Pero sin embargo, el derecho penal por sí solo no puede realizar su labor de aplicación de la consecuencia jurídica, mucho menos de describir el supuesto de hecho concreto. Para eso nosotros necesitamos de otra disciplina, si se me permite utilizar el término. De hecho, necesitamos de una ciencia, la ciencia procesal, y en específico la ciencia procesal penal. Y ya hablando de lo que es el derecho procesal penal, vamos a entender que este no es otra cosa que un cúmulo de normas, un cúmulo de principios, un cúmulo de preceptos
que se regulan a efectos de poder garantizar el modo de constatación del quebrantamiento de la norma jurídico-penal y la aplicación de la consecuencia jurídica si el caso lo amerita. Repito, tenemos al derecho penal, por un lado, que hace una descripción de aquellas conductas prohibidas o de aquellos mandatos que tienen que realizarse, conductas que deben realizarse, ya hablando de los delitos ya sea de omisión propia o impropia, y los delitos de acción. Entonces, este derecho penal nos dice que matar está prohibido de forma implícita. Aclaro, de forma implícita en el artículo 50 nos dice esto. Pero de nada nos sirve solamente tener una descripción del supuesto hecho y la consecuencia jurídica. Necesitamos necesariamente de otra disciplina para poder aplicar y determinar si ha existido la muerte de una persona, cómo murió esa persona, cómo se le sesgó la vida, el conjunto de partícipes, la modalidad del hecho, hubo un error, no hubo un error, es un acto de carácter culposo, es un acto de carácter doloso. Y eso y la consecuencia jurídica evidentemente aplicable a esa situación. Pero eso tiene que ser asible, repito, mediante el derecho procesal penal. Bien. Entonces el derecho procesal penal también va a tener una serie de secuencializaciones en cuanto a sus etapas, y hablo del procedimiento penal. Entonces, el procedimiento penal, que se encuentra regulado mediante las normas del derecho procesal penal, establecerá el conjunto de pasos, procedimientos y etapas a efectos de constatar el quebrantamiento de la norma jurídico-penal. Desde que se incoa una acción penal, desde que se pone en conocimiento en sede policial o administrativa, o incluso judicial, la existencia de un hecho delictivo, hasta que se emite una sentencia de corte absolutoria o de corte condenatoria. Pues ese es el objeto del proceso penal. Si ustedes me siguen, por ejemplo, dentro de lo que es el objeto del juicio oral, es decir, la esencia del juicio oral, en el artículo 300, si me siguen por favor, en el artículo 329 ustedes van a observar el objeto del juicio oral. Y de hecho, el artículo 329 lo que hace es positivizar lo que se manifiesta en los diversos conceptos respecto al derecho procesal penal. Por cuanto nos dice el artículo 329 que el objeto es el juicio, y el juicio es la fase esencial del proceso. Toda esa estructuración que se marca en la ley 1970 con sus ulteriores modificaciones están incardinadas y encaminadas a provocar la realización o la materialización del artículo 329. El objeto del proceso es el juicio. Esa es la fase esencial, la fase esencial del proceso. Pero bien, también el propio proceso penal necesita de un instituto o necesita de un conjunto de instrumentos para poder realizar su labor, materializar su labor. ¿Cuál es la labor? Pues la determinación o la existencia de un hecho delictivo, establecer quiénes son sus autores o partícipes y la aplicación de la consecuencia jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque desde que se incoa una acción penal, desde que se inicia una acción penal, desde que se pone en conocimiento una notitia criminis, diría el profesor William Herrera, o incluso el propio Vicente Jimeno Sendra, se va a desarrollar en base a un tiempo, en base a la temporalidad, porque desde que se sienta la denuncia formal por un X ilícito penal hasta que se desarrolla el juicio en su fase ordinaria, va a transcurrir un tiempo. Entonces, en esa temporalidad, pueden suscitarse muchas cosas. Puede suscitarse, por ejemplo, la huida del sujeto pasivo del proceso. Esto es del imputado, esto es del acusado, o, si ustedes gustan, el término procesado. O que este propio sujeto pueda entorpecer el desarrollo normal de los actos investigativos. Esto es mediante actos tendientes a la obstaculización de dicha faena procesal investigativa. Entonces, bajo este criterio de temporalidad y la duración que se tiene dentro de un proceso penal para constatar evidentemente el quebrantamiento de la norma jurídico-penal y la aplicación de la consecuencia jurídica concreta, va a transcurrir cierto tiempo.
Y esto es uno de los principales presupuestos, si se quiere, y que justifican, obviamente, la aplicación y la adopción de cierto tipo de medidas de corte cautelar. Cuando yo hago referencia a las medidas de corte cautelar o a ciertas medidas de corte cautelar, necesariamente hago referencia a medidas de carácter restrictivo. Muy bien, en nuestra economía procesal nosotros sabemos que existen medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter real. No vamos a referirnos a estas segundas. En cuanto a las primeras, esto es, a las medidas cautelares de carácter personal, debe entenderse que el concepto, la definición que se tiene en cuanto a las medidas cautelares en sentido genérico, versa sobre el siguiente aspecto. Y me gusta mucho apegarme a los lineamientos del profesor Vicente Jimeno Sendra e incluso del profesor, el gran maestro procesalista español, Montero Aroca. A ver, ¿y qué es lo que nos dicen ambos autores respecto a las medidas cautelares? Pues evidentemente las medidas cautelares tienen como una característica que son restrictivas de derechos. Restrictivas de derechos de corte dispositivo en cuanto al patrimonio y restrictivas de derechos, especialmente el derecho a la libertad, que nosotros sabemos que se encuentra prescrito en el artículo 23 de nuestra Constitución política. Y en mérito a ello, ambas medidas obviamente tienen una finalidad distinta. Las medidas cautelares de carácter real lo que van a buscar es garantizar de que salvaguardar los efectos nocivos de la sentencia respecto a la víctima para que ésta pueda ser resarcida respecto al hecho delictivo. Y los costes, que significan las costas procesales, por cuanto el Estado ha activado todo un aparato para poder, por lo menos, restablecer el orden jurídico, desarrollar esa faena investigativa, esa faena procesal y la aplicación de la consecuencia jurídica mediante el desarrollo de un proceso penal. Y eso tiene un coste. Entonces, eso implica el gasto económico que el Estado le puede reclamar a ese sujeto condenado. Y de otra parte, pues tenemos las medidas cautelares de carácter personal. Y estas medidas cautelares de carácter personal, específicamente en lo que se refiere o en lo que respecta a la detención preventiva, me agrada aquí ya hacer una diferenciación entre lo que es el profesor Vicente Jimeno Sendra y el profesor Montero Aroca respecto a la definición que tienen de la detención preventiva. Ellos lo llaman prisión provisional. El primer elemento es que ellos adoptan el criterio de que es una determinación que ha sido signada o que deberá ser signada y optada por parte del órgano jurisdiccional. Esto es la autoridad judicial. La misma tiene que estar versada con criterios de motivación y de fundamentación. En nuestro caso, respetar el sistema acusatorio de corte adversarializado, esto que implica que la aplicación de una medida restrictiva de esta naturaleza tiene que estar supeditada necesariamente al periodo fundamentado de los sujetos activos del proceso. Los sujetos activos del proceso son el Ministerio Público y la parte civil y los coadyuvantes. Llámese, por ejemplo, así en los delitos de corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Ministerio de Gobierno, por citar un ejemplo. Y entonces este tipo de medidas que se adoptan por parte del órgano jurisdiccional de forma fundamentada, de forma motivada, que responda a una petición de los sujetos activos del proceso, tiene que recaer, obviamente, sobre aquel sujeto sobre el cual se demuestre de que existen fundados motivos de que va a rehuir la acción de justicia, no se va a someter al proceso y de otra parte va a obstaculizar el normal desarrollo del mismo. Por tanto, se hace necesaria la aplicación de este tipo de medidas de corte restrictivo en cuanto a sus derechos a la libertad personal y específicamente lo que se refiere a la detención preventiva para garantizar aquello. Que este sujeto no rehuya la acción de justicia y como segundo elemento, obviamente, de que no obstaculice la normal faena procesal investigativa en el decurso del proceso penal. Pero lo que añade el profesor Montero Aroca es lo siguiente respecto al primer presupuesto. Uno de los presupuestos, que tenemos dos,
ya descritos en nuestro Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, en el artículo 233, hace referencia al fumus bonus juris, que yo prefiero llamar fumus bonus delicti, ¿no? La buena apariencia de un delito. Y por otra parte, el periculum in mora o peligro en la demora. Respecto al primero, nos dice el profesor Montero Aroca, aunque no de esa manera descriptiva, que a efectos de aplicar la detención preventiva se tiene que establecer en la fase procesal de aplicación de medidas cautelares que el sujeto sobre el cual va a recaer esta medida de detención preventiva tiene que hacerse una evaluación respecto a que si en ese momento, con los elementos de juicio que se presenten, este sujeto puede ser en un futuro apacible a una sentencia condenatoria. Y esto puede ser objeto de una conversación posterior en otro tipo de conversatorio, lo que yo llamo el criterio de pronosticabilidad de la detención preventiva. ¿Qué implica esto? Que en la fase de aplicación de medidas cautelares respecto a la probabilidad de autoría y respecto a la existencia del hecho delictivo que es sujeto a imputación formal, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es demostrar a la autoridad jurisdiccional, de acuerdo a esta concepción que yo defiendo, que en ese momento tiene que, con base a todos esos elementos, demostrarse pronosticablemente de que en un futuro ese sujeto pueda ser apacible a una sentencia condenatoria. Un ejemplo claro de este criterio de pronosticabilidad se lo tiene desarrollado ampliamente en el vecino país del Perú con una obra muy importante del profesor Gonzalo del Río Labarte. De hecho, en la práctica ya se ha aplicado este aspecto en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Ella se solicitó la ampliación de la detención preventiva bajo el entendido de que se encontraron nuevos elementos de juicio que hacían previsible o pronosticable que en un futuro ella vaya a ser sujeta a una sentencia condenatoria. Por lo tanto, se mantuvo su detención preventiva. Entonces, esto más allá de parecer una retórica o un planteamiento eminentemente teórico, tiene corte práctico. Es práctico. Pero muy bien, eso lo podemos dejar para otro debate y defender mi posición respecto al criterio de pronosticabilidad en cuanto a la detención preventiva. Pues bien, tenemos estos aspectos, tenemos el artículo 233 y en nuestra economía procesal, tenemos por ejemplo el artículo 231 bis, y esto no es otra cosa que cuando se incorporan las modificaciones de la 1173 y de la 1226, si ustedes gustan, pero prefiero limitarme a la 1173, lo que hace el legislador en estas circunstancias no es otra cosa que positivizar algo que ya lo teníamos previsto en el procedimiento penal y que únicamente consistía en que los juzgadores y los sujetos intervinientes en una contienda procesal apliquen la interpretación sistemática. Porque si ustedes analizan el artículo 7 que habla sobre la excepcionalidad en cuanto a la aplicación de medidas cautelares y el criterio de favorabilidad, de otra parte ustedes tienen el artículo 221 en el procedimiento penal que habla respecto a que la limitación, el derecho a la libertad, únicamente tiene que responder a fines de carácter procesal, es decir, instrumentales, y que obviamente tiene que respetarse la Constitución, los convenios y tratados internacionales. Pero posteriormente tenemos el artículo 222 que de una u otra manera y de forma implícita reconoce lo que se llama o lo que se denomina el principio de proporcionalidad, ¿no? Y dentro de este sus principios, necesidad, idoneidad, entre otras cosas. Y esto se traduce en lo siguiente. Lo que nos trata de decir el artículo 7, 221 y 222 es en primer momento. A ver, nos dice que la detención preventiva o la restricción de los derechos o del derecho a la libertad personal es excepcionalísima. Nos dice que únicamente se puede restringir este derecho para garantizar el desarrollo del proceso, artículo 221. Pero el artículo 222, cuando habla del carácter restrictivo de las medidas cautelares, de forma implícita hace referencia a la proporcionalidad. Y esto se resume en lo siguiente, que la única manera de disponer la detención preventiva, es haciendo un examen del juicio de proporcionalidad y observar que las demás medidas cautelares no sean idóneas, no sean aquellas medidas específicas y especiales
y las medidas correctas a efectos de garantizar la presencia del imputado y que éste no obstaculice el normal desarrollo del proceso. Eso ya lo teníamos descrito en esos 3 articulados y mucho más en el desarrollo jurisprudencial. Pero bueno, el legislador se ha decantado por positivizar estos aspectos y cuando ustedes analizan el artículo 231, el artículo 233, van a poder observar de que el legislador lo que dice, cuando las demás medidas no sean las idóneas o no sean las justas, si se quiere, recién se podrá aplicar la detención preventiva. Y eso es proporcionalidad eminentemente y razonabilidad. Dicho esto, ya tenemos un pantallazo de lo que es el derecho penal en sí mismo, de lo que es el derecho procesal en sí mismo, el procedimiento penal, el instituto que se requiere para poder hacer materializable la labor del derecho penal sustantivo y obviamente materializable la labor del derecho procesal penal en cuanto a las medidas cautelares. Y aquí viene, si se quiere, el punto neurálgico de la exposición. ¿Cómo nosotros podemos vincular todo esto que se ha venido explicando o que se ha explicado con el derecho penal del enemigo? Y ustedes me dirán, bueno, pareciera ser una aberración pretender trasladar estos criterios al derecho penal adjetivo, a un instituto, por ejemplo, como es la detención preventiva, cuando en la detención preventiva lo que no se hace es aplicar una consecuencia jurídica, pero lo que sí se hace es restringir el derecho a la libertad personal. Entonces, ¿cómo hacemos esta simbiosis, esta unión? ¿Cómo hacemos ese engranaje entre un instituto de corte procesal, como es la detención preventiva, y un instituto de corte material, como es la teoría del derecho penal del enemigo, formulada, bueno, desde sus inicios de carácter descriptivo por el profesor Gunther Jacobs. A ver, cuando Gunther Jacobs habla del derecho penal del enemigo, y no quiero ingresar en ese debate de que si evidentemente en un Estado de Derecho puede hablarse de enemigos, ¿no? Porque tendríamos que acudir a los criterios, a las concepciones kantianas respecto de persona y qué es lo que se entiende cuando un sujeto pierde su personalidad innata o pierde su personalidad civil. Quiero dejar eso de lado, que son concepciones eminentemente filosóficas. Pero cuando Jacobs habla del derecho penal del enemigo, le otorga 3 características a esta descripción de algo que está latente incluso en un Estado social y democrático de derecho o un Estado constitucional de derecho. Lo que nos dice Jacobs, que el derecho penal del enemigo, o podemos nosotros observar la existencia de un derecho penal del enemigo, cuando el derecho penal se adelanta, obviamente, en cuanto a la imposición de penas, hay estadios cuando determinadas conductas no han afectado bienes jurídicos. Por ejemplo, los delitos de pertenencia, como es el delito de asociación delictiva o el delito de terrorismo, perdón, el delito de organización criminal, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales no se ha realizado una acción concreta que tienda a afectar un valor que sale prescrito en la parte especial, llámese la vida, la libertad sexual, la indemnidad sexual, si ustedes gustan, y muchas otras cosas más. Entonces, lo que hace el derecho penal es adelantarse a ese estadio, no espera la lesión a un bien y se activa. Por otra parte, una segunda característica, nos dirá Jacobs en este sentido, es la desproporcionalidad de la aplicación de las consecuencias jurídicas en estos tipos penales. Es decir, en aquellos tipos penales donde no ha habido una afectación material, obviamente respecto a los bienes jurídicos clásicos, llámese la vida, la indemnidad sexual, etc. Y entonces hay una desproporción. No hay una afectación, pero sin embargo las penas son muy altas, las consecuencias jurídicas son muy altas. Más allá de hablar, si ustedes gustan, de los aspectos simbólicos del derecho penal. O, como diría Silva Sánchez, un derecho penal de tercera velocidad, ¿no? Que ya es básicamente hablar de tercera velocidad, como dice Silva Sánchez, del derecho penal del enemigo. Y una tercera característica de este derecho penal del enemigo descrita por Jacobs implica la relativización de las garantías y los derechos de ese sujeto sometido a enjuiciamiento. Y es en este tercer punto que nosotros podemos identificar y podemos abdicar
de que el derecho penal del enemigo también se encuentra presente en institutos de corte procesal, dado de que ustedes me van a dar la razón que la detención preventiva en determinados ilícitos, pareciera ser de que implica la regla, pero no solamente la regla de restringir el derecho a la libertad de una persona, sino lo que pretenden hacer es que enviar un mensaje a la ciudadanía, un mensaje errático, claro está, de que ese sujeto procesado o a ese sujeto sobre el cual se dispuso la detención preventiva ha rupturado el orden normativo. Entonces pareciera ser de que en un instituto de corte procesal como la detención preventiva se aplican las ideas de la prevención general positiva. Pero más allá de eso, es importante que ustedes observen de que en esos ilícitos, incluso como lo decía el doctor Marcos, que acertadamente lo dijo, en aquellos delitos respecto a la ley 348, yo pienso que esta ley, ya hablando en sí mismo sobre el derecho penal del enemigo, en cierto modo puede ser draconiana, pero si la razonabilidad y racionalidad de los operadores de justicia, tanto judiciales como administrativos, es ausente o está ausente, vamos a tener un influjo total respecto a las garantías. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes se darán cuenta de que en determinados asuntos puestos a conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, llámese un delito de violencia familiar o doméstica. Nótese que los juzgadores, los cuales se decantan por la detención preventiva, pese a que si ustedes observan el artículo 232 en su última parte, en el numeral Romanos 4, le da la potestad a la autoridad jurisdiccional, pese a que no podría ser procedente la detención preventiva, de aplicar la misma. Es decir, que acá se hace un tratamiento diferenciado al sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se está aplicando en este momento con ese numeral, a mi criterio, y en el razonamiento de los juzgadores, es aplicar el derecho penal de autor. Derecho penal de autor. Y el derecho penal de autor no responde a un estado de corte constitucional de derecho, por cuanto únicamente observamos de que ese sujeto es hombre, le aplicamos un criterio de que ese sujeto tiene ideas misóginas, supuesta o presuntamente ha agredido a una mujer, y ese es el argumento suficiente y vasto para aplicar la detención preventiva. Cuando en la realidad lo que se tiene que hacer o que se debe hacer desde una perspectiva incluso de obligación por parte de las autoridades judiciales, deontológicas si ustedes gustan, es aplicar el derecho penal del acto, remitirnos a esa situación concreta. ¿Por qué se suscitaron los hechos? ¿Es verdad que ese sujeto agredió física o psicológicamente a esa persona? Pero sin embargo hay una relativización de las garantías. Y ponemos de sobremanera, evidentemente que históricamente se ha demostrado que ha habido una laceración a los derechos de las mujeres, ese ser tan maravilloso. Sin embargo, sobre texto de ese andamiaje histórico, se está situando a otro tipo de personas, a los procesados, en un nivel inferior. Es decir, es como yo les manifestaba, aquí ya hay vestigios del derecho penal del enemigo, porque ya hay una relativización de las garantías. Es decir, no vamos a aplicar el artículo 7, el artículo 221 y el artículo 222. No vamos a aplicar la excepcionalidad, no vamos a aplicar los criterios de corte de derechos humanos, no vamos a aplicar el principio de proporcionalidad, por el simple hecho de que fue un hombre y ese hombre está sujeto a procesamiento por un delito vinculado a la ley 348. Eso es derecho penal del enemigo. Eso es derecho penal del enemigo. Otro aspecto que ustedes pueden observar y que se vislumbra un derecho penal del enemigo en la aplicación de este instituto,
es, sin duda alguna, manejar el criterio de que por la gravedad del hecho, se justifica la detención preventiva. Y es más, acreditan la concurrencia del artículo 233 en su numeral primero respecto a la probabilidad de autoría, la existencia del hecho, para poder justificar la concurrencia de riesgos procesales de fuga y de obstaculización. Es decir, estamos dando por hecho una situación que está en un estadio muy prematuro a que se determine la existencia del hecho en sí mismo mediante la aplicación de una consecuencia jurídica. Es decir, estamos aplicando el instituto de la detención preventiva, que a mi criterio es uno de los institutos más delicados. ¿Y qué se suele argumentar en este sentido? Por ejemplo, quienes pretenden hablar de la teoría del delito, de la inexistencia de la tipicidad en un hecho concreto, lo que suelen manifestar los juzgadores en este tipo de circunstancias es de que estas cuestiones tienen que ser debatidas en sede de juicio oral o en fase de juicio oral, lo cual me parece una aberración jurídica total. Y esto es otra muestra del derecho penal del enemigo en cuanto a esa tercera descripción o esa tercera característica que habla Jacobs, la relativización de los derechos y las garantías. Entonces, se funda la detención preventiva en la gravedad del hecho, cuando ese hecho no se encuentra plenamente constatado, cuando ese hecho sencillamente es una descripción que se hace en la resolución de imputación formal para poder acreditar y cumplir el requisito previo del artículo 233.1, el fomus bonus delicti, o la buena apariencia del delito, o por lo menos la probabilidad de la existencia de ese delito. Eso es derecho penal del enemigo. Relativizar. Por cuanto, por ejemplo, la sentencia constitucional 012/2006, que es la fundante, que desarrolla muy ampliamente los criterios del Instituto de la Detención Preventiva, ha asignado de forma categórica de que la gravedad del delito, el cual es sujeto a imputación, no puede ser considerado o no puede ser un baremo para establecer el peligro de fuga o peligro de obstaculización, y mucho menos ser un justificativo para la aplicación de la detención preventiva. Porque si ustedes examinan el artículo 232 que habla de la improcedencia de la detención preventiva, dice la sentencia constitucional, lo que ha hecho el legislador no puede tomar como un baremo la gravedad del hecho, pues porque el artículo 232 ha establecido un sistema en sentido negativo para poder establecer cuándo no procede la detención preventiva. Entonces, de forma implícita nos está diciendo el legislador, señores, en este momento sí, en estos estadios sí se puede aplicar la detención preventiva, en otros no, pero en ningún apartado del procedimiento penal o del capítulo que se hace referencia a las medidas cautelares se toma como un presupuesto, como un baremo o como un justificativo la supuesta gravedad del hecho. Eso es derecho penal del enemigo. Eso es relativización de los derechos y garantías de la persona sujeta a procesamiento. Pero les voy a dar un tercer ejemplo que yo he examinado en la aplicación, por lo menos no dolosa, del derecho penal del enemigo por parte de los juzgadores e incluso por parte del Ministerio Público. Es en la aplicación o la demostrabilidad de la concurrencia del artículo 234.7 respecto al peligro de fuga, específicamente el que hace referencia a la peligrosidad o que sea la persona un peligro efectivo para la sociedad, para la víctima o para el denunciante. El Tribunal Constitucional en este sentido ya se ha manifestado en un control a posteriori de constitucionalidad con la sentencia 056/2014 y otras mucho más que han venido desarrollando, entre ellas la 185/2019, y la última, que yo la puedo asignar, la 0015/2020 y la 220/2020. Y en suma, ha habido un declive y una falta de entendimiento. Por un lado decía la 056/2014 que la única manera, o sea, por lo menos se explicaba que para poder entender cómo funciona este peligro procesal y que no rupture la presunción de inocencia, es atendiendo a una peligrosidad ex ante. ¿Qué quiere decir esto? Que
Para poder acreditar la concurrencia de este riesgo procesal, se tendría que tomar en cuenta la existencia de antecedentes penales de ese sujeto que con anterioridad al hecho que se procesa haya sido sujeto a una sentencia condenatoria por cualquier tipo de delito. Y aquí podemos hablar incluso de una peligrosidad genérica o una peligrosidad específica. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto ya es un aporte mío. Cuando yo hablo de una peligrosidad genérica respecto al artículo 234.7, hago referencia a que ese sujeto anteriormente fue sentenciado por un delito distinto al cual está siendo procesado actualmente. Por ejemplo, él pudo haber sido procesado por el delito de robo agravado y sin embargo ya ha sido sentenciado, ha sido condenado y sin embargo nuevamente es imputado pero por un delito, por ejemplo, respecto a la ley 348 o un delito contra la fe pública, llamémoslo falsedad, ¿correcto? O viceversa. Entonces ahí hablamos de una peligrosidad genérica. Pero cuando hablamos de una peligrosidad específica, efectos de acreditar este riesgo procesal, definitivamente tenemos que hacer referencia a que ese sujeto en un primer momento fue sentenciado, obviamente existen antecedentes penales, respecto a un hecho y que nuevamente se ha imputado por un hecho de un tipo penal de la misma familia. Por ejemplo, hurto y posteriormente haya sido procesado por robo. Más o menos estos son los criterios que se tendrían que manejar. Pero el Tribunal Constitucional posteriormente manifestó de que lo que se tiene que tomar en consideración son las circunstancias del hecho. Y cuando el artículo 234 habla de que el juzgador tiene que hacer o analizar todas las circunstancias, se refiere a las circunstancias del supuesto fáctico. O sea, eso es una aberración. Cuando el legislador prevé en el artículo 234 y cuando sostiene toda circunstancia, tiene que versar toda circunstancia respecto al peligro de fuga, no respecto al supuesto de hecho, no respecto a ese hecho que ha sido sujeto a imputación para acreditar la existencia o la concurrencia del 233.1 como primer elemento. Posteriormente, la 185 quebrado 2019 reforzó los criterios de la 056-2014 y en definitiva dijo sí. La única manera de poder establecer este riesgo procesal es pues mediante la demostración de que ese sujeto con anterioridad al hecho que se está investigando, que se está procesando, haya sido condenado. Antecedentes penales. Entonces ha sido categórico, pero posteriormente hay otro cambio jurisprudencial y lo que nos dice, no tanto así, de la existencia para demostrar esta concurrencia de este riesgo procesal, no solamente tenemos que tomar en cuenta la ausencia de antecedentes penales o la existencia de los mismos, sino que también tiene que el juzgador observar la naturaleza del hecho, las circunstancias del hecho y valorar de forma integral en base a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Y la parte activa del proceso tendrá que demostrar la existencia y la concurrencia de este riesgo procesal. Entonces yo creo que ha sido una posición bastante tibia para poder salvar los criterios ambiguos que han venido desarrollándose a partir del año 2014 hasta el 2020. Pero ¿por qué yo digo de que en este riesgo procesal o para la acreditación de este riesgo procesal se vislumbran y existen vestigios del derecho penal del enemigo respecto a la relativización de las garantías y específicamente a tratar a ese sujeto o aplicar el derecho penal de autor y no derecho penal del acto? Por cuanto la única manera, porque lo que sostienen los juzgadores, y que me parece no adecuado, es la naturaleza del hecho. Repito, estamos en un estadio prematuro, para poder determinar la existencia o la naturaleza del hecho. Eso se va a debatir o eso se va a demostrar en fase de juicio oral. Porque si nosotros manejamos o el juzgador maneja el criterio de que por la naturaleza del hecho, la gravedad del hecho o la gravedad del hecho respecto al autor, la manera como desarrolló esa actividad supuestamente delictiva, la única manera de poder desvirtuar este riesgo procesal es desacreditando el artículo 233.1. Es decir, que el hecho no ha existido, que no ha participado en él. Entonces me parece una suerte de incongruencia los criterios que manejan los juzgadores y obviamente la fundamentación que hacen los sujetos activos del proceso, específicamente el Ministerio Público. Repito, voy a aclarar esto. No todos los juzgadores ni todos los funcionarios del Ministerio Público, todos los fiscales, manejan esa lógica errática. Hay algunos juzgadores que son bastante racionales, obviamente, en
en la forma de resolver sus causas, y obviamente también existen representantes del Ministerio Público y fiscales de materia que son muy objetivos y obviamente se respaldan en jurisprudencia constitucional para poder acreditar este riesgo procesal. Entonces, como verán, si en la detención preventiva o se utiliza como presupuesto para poder acreditar este riesgo procesal, estamos aplicando derecho penal del enemigo. Definitivamente, estamos tratando a un sujeto por un concepto de peligrosidad. O sea, de peligrosidad. Este sujeto es peligroso por la naturaleza del hecho. Vamos a mandar un mensaje a la generalidad de la ciudadanía. Imagínense, estamos aplicando prevención general positiva en un instituto de corte procesal. En un instituto de corte procesal. Pero ese es el argumento que se utiliza para justificar y poder acreditar la concurrencia de este riesgo. Y cuarto elemento o cuarto aspecto que yo he podido evidenciar en el devenir del ejercicio libre y en el devenir académico investigativo es el hecho, y yo denomino a esto, bueno, voy a hacer mía la frase del profesor Jesús María Silva Sánchez en su opúsculo que se denomina la expansión, el expansionismo del derecho penal en las sociedades postindustriales. Él habla, por ejemplo, utiliza un término que es el de administrativización del derecho penal. El profesor Jesús María Silva Sánchez habla, obviamente, del derecho penal de 2 y 3 velocidades. Bueno, es una descripción que hacen quienes lo leen a él. Y el derecho penal de la tercera velocidad no es otra cosa que el derecho penal del enemigo. Bueno, entonces él lo que utiliza es el término de administrativización del derecho penal. Y cuando hace referencia a la administración del derecho penal, básicamente lo que nos dice es que el derecho penal en determinadas circunstancias se administrativiza por cuanto las garantías y los derechos se flexibilizan, se minimizan. Por ejemplo, el juzgador que resuelve una causa por el delito de asesinato, el juzgador que resuelve una causa por el delito de violación, el juzgador que resuelve una causa por el delito de feminicidio. ¿Qué implica esto? Que por ese rótulo de que está siendo sujeto a procesamiento por ese tipo penal grave, justifica la relativización o la flexibilización de sus garantías. Por tanto, tenemos un justificativo, dice el juzgador. Es un hecho de relevancia social, es un hecho grave, es un hecho de connotación. Tenemos que mandar un mensaje a la ciudadanía enviando detenido, disponiendo la detención preventiva de este sujeto. Entonces, flexibilizamos sus garantías y sobre texto de que este es un caso de relevancia social, es un tipo penal cuyas consecuencias jurídicas son altas, yo disminuyo o por lo menos hago decrecer como juzgador los criterios de fundamentación y motivación. Y lo único que digo, sí, dispongo la detención preventiva más allá y desconociendo el artículo 7, 221 y 222, ¿por qué? Porque este hecho es grave. Es asesinato, es violación. Ese sujeto es peligroso. O nótese, el concepto de peligrosidad es uno de los fundamentos del derecho penal del enemigo. Por cuanto vamos a tratar a ese sujeto como eso, como una fuente de peligro. Y eso es lo que se hace cuando el juzgador administrativiza el derecho penal. Pero más aún, incluso en aquellos ilícitos de corte menor, llámese hurto, robo, etcétera, cuando era obviamente admisible la detención preventiva, lo que hacía o lo que pretendía demostrar, lo que demostraba el juzgador, era una laxitud del derecho penal o del derecho procesal penal. Entonces, sobre el texto de que es un hecho de escasa relevancia social, pero se justifica obviamente la detención preventiva o incluso la aplicación de medidas cautelares personales, vamos a ser bastante laxos. Es un hecho de escasa relevancia, no tengo por qué fundamentar, disponemos la detención preventiva y en el decurso del proceso este ciudadano puede someterse a una salida alternativa, ¿no? Y obtener beneficios postcondenatorios. Entonces, eso implicaría más o menos esa diferenciación entre la administrativización del derecho penal y la flexibilización, que no es otra cosa que una manifestación del derecho penal del enemigo respecto a la disminución o el decrecimiento de las garantías y los derechos que todo ciudadano tiene cuando está siendo sujeto a procesamiento. A guisa de conclusión, definitivamente el derecho penal del enemigo, la descripción que hace Jacobs, la descripción que hace el profesor Gunther Jacobs, está latente. Está latente
y está latente en institutos de corte procesal como es la detención preventiva. Y esto tiene que acabar, y la única manera de que nosotros podamos racionalizar la aplicación de la detención preventiva es aplicando el derecho penal del acto, es aplicando la teoría del delito, es aplicando aquellos criterios que forman parte del instituto de la detención preventiva. La excepcionalidad, el examen de los derechos que se vislumbran en la Constitución o los tratados internacionales, y en tercer lugar, obviamente, la proporcionalidad y sus diversos, pues, sus principios. A partir de esto, nosotros vamos a provocar de que se racionalice la aplicación de la detención preventiva y entendamos de que esta es una medida instrumental. Se diría entonces de que el derecho procesal penal es un instrumento del derecho penal sustantivo sin que esto implique una cuestión una cuestión peyorativa. El derecho procesal penal es el instituto del derecho penal sustantivo y las medidas cautelares son el instrumento del derecho procesal penal. Y quiero acabar con esta frase: el Estado no puede convertirse en delincuente luchando contra la delincuencia. Y por último, se dice, desde los criterios de Von List, odia al delito, apiádate del delincuente. Estimado doctor Marcos, he concluido. Perfecto, querido doctor. Realmente he estado viendo los comentarios bastante contundentes. Nos ha dejado la idea bastante clara, y también estoy seguro de que en este momento muchas de las personas que hemos estado expectando, pues seguramente queremos aportar con algo o tenemos alguna pregunta. En este sentido, a tiempo de felicitarle por la excelente ponencia que nos ha brindado esta noche, quiero invitar también a todos los participantes para que puedan realizar sus preguntas, ¿no?, que merecerán una respuesta, a tiempo de pedir la palabra en la misma plataforma virtual, o también pueden hacer las preguntas a través de los mensajes de texto que permite esta misma plataforma de Zoom, levantando la mano también mediante el mismo sistema. Por lo tanto, convoco a todos quienes están participando para que, bueno, este conversatorio es eso, ¿verdad? Es un conversatorio en donde vamos a poder entre todos definir un concepto y, bueno, también apoyar las teorías, ¿no? Esto es doctrina en el fondo. Yo creo de que la doctrina ayuda bastante en la práctica. Cuando nosotros queremos ver el derecho de un modo totalmente diferente. Hay muchas personas que ya en la práctica, y ya lo había escuchado, y es importante porque encuentro algunas reacciones de varios colegas que mediante los textos internos me dejan y me dicen, evidentemente, doctrina en la práctica, los jueces inmediatamente al hacer una fundamentación nos cortan y nos paran y nos dicen, señor abogado, no estamos nosotros en alegatos y conclusiones para que usted desarrolle doctrina. Por favor, vamos al punto. ¿Cuál es el criterio y de qué manera lo podemos desarrollar, querido doctor? Caramba, estimado doctor Marcos, eso me ha sucedido. Eso me ha sucedido y muy frecuentemente, pero la mejor manera de poder luchar contra esto es alzarse en contra de aquellas resoluciones, obviamente, que limitan este tipo de intervenciones. No nos olvidemos que el artículo 233, por ejemplo, habla de un hecho punible. La teoría del hecho punible es la teoría del delito. Entonces, el legislador implícitamente lo que nos está diciendo es que nosotros hagamos un examen pormenorizado de la teoría del delito, de los elementos del delito. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un sujeto es imputado, pero en audiencia cautelar se demuestra, que me ha sucedido, de que es un inimputado, en el sentido de que es un enajenado mental? Es decir, lo que va a resolver la autoridad jurisdiccional es, momento, yo no puedo establecer si este sujeto puede conducirse conforme a la comprensión de la antijuridicidad, o si comprende la antijuridicidad. Eso resuélvanlo en fase de juicio oral. Me parecería una aberración total, una aberración total. O que se demuestre, por ejemplo, que ese sujeto actuó mediante un miedo insuperable. Es decir, o que actuó mediante un error demostrable.
Un sujeto que se lo acusa, por ejemplo, por el delito de estupro. Pero la muchacha en apariencia, pues valga la redundancia, aparenta tener más de 20 años. Es más, la muchacha utilizó un carnet de identidad falso para ingresar a un local nocturno y ahí se demostraba, obviamente, mediante una verdad relativamente material, llamémoslo así, de que era mayor de 18 años. Y se demuestra en sede cautelar de que ella utilizó ese carnet de identidad y por tanto el conocimiento respecto a que ese sujeto haya o no haya cometido el delito de estupro, ¿por qué no puede ser considerado en esa instancia para poder desacreditar el artículo 233.1, perdón, para poder desvirtuar el artículo 233.1 o para poder generar una duda? Yo he tenido experiencias en ambos sentidos. Muchos jueces han considerado la aplicación de la teoría del delito y los elementos para poder acreditar el artículo 233.1, como otros juzgadores no permiten eso. Y lo mejor, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo paliar esto? Realizar este tipo de conversatorios, seguir mandándoles un mensaje a todos los juzgadores, al Ministerio Público, y con el respeto que se merece, la teoría del delito tiene que estar presente, porque la teoría del delito de Barcigalupo es una aplicación racionalizada del derecho penal, nos permite una aplicación racionalizada del derecho penal. Entonces, el consejo, prepararnos más, crear líneas, alzarnos contra esas resoluciones, incluso llegar al Tribunal Constitucional y esperar que en algún momento el Tribunal Constitucional se manifieste al respecto. Correcto, ¿no? Hace poco estábamos haciendo el análisis con otro panelista que me decía, el pueblo que no conoce su pasado no podrá tener la visión de su futuro. Y yo creo que el pasado en materia de derecho sería nuestra jurisprudencia, abundante jurisprudencia. Y más aún que a partir del año 2009 pues se ve una constitución política del Estado garantista en el sentido de proteger, de tutelar estos derechos y garantías llamados constitucionales, ¿no? Pero dentro del tema, ya en lo que es medidas cautelares, hemos visto que el artículo 233.1 establece una probabilidad de autoría, primer elemento, ¿no? Segundo elemento también, que el hecho haya existido. Entonces, si nosotros vamos a ver este análisis de estos dos puntos, necesariamente tenemos que llegar a establecer doctrina, es decir, la teoría del delito. Porque de qué otra manera nosotros podríamos presentar en una audiencia de medida cautelar, tal cual lo indica usted, querido doctor, si no es cuando concurre un error de prohibición, en el ejemplo puede darse, ¿no? O cualquier otro eximente del tipo penal. O sea, no vamos a llevar nosotros 6 meses a un proceso, ¿no? Con una etapa preparatoria bastante larga, con una persona aprendida en Palmasola de repente para terminar en una sentencia absolutoria, lamentablemente. Pero sí es deber de nosotros los abogados el poder velar y el poder establecer. Ese es el fin precisamente del tema acá con el derecho penal del enemigo, que ya bien usted lo indicó hace un momento, querido doctor. El Ministerio Público es por lo general quien llega munido de una imputación formal a una audiencia y de repente, olvidándose muchas veces del principio de objetividad que establece la ley del órgano del Ministerio Público, debería de no solamente utilizar aquellos elementos que sirvan para imputar del hecho, sino también aquellos que puedan eximir de responsabilidad, que puedan ayudar para el imputado. ¿Qué análisis le merece esto, querido doctor? A ver, doctor Marcos, evidentemente usted tiene toda la razón del mundo y presto mi anuencia a su posición. Pero algo que me olvidaba, y esto obviamente es más estructural, yo creo que muchos juzgadores tienen la predisposición de aplicar racionalmente el derecho penal, pero entre tanto nosotros o el Estado, la sociedad mediante el Estado, no garantice la independencia de poderes, la injerencia tanto interna como externa y las presiones que muchos jueces y muchos fiscales sufren, esta intención de racionalizar la aplicación del derecho penal va a ser vana, va a ser vana. Entonces, evidentemente, nosotros somos críticos, perfecto, pero
En algún momento nosotros nos situamos en la posición de los juzgadores, de los jueces instructores, de los tribunales de sentencia, de los jueces de sentencia o de los propios fiscales. Sabemos qué tipo de presiones ellos están, a qué tipo de presiones ellos están sometidos. Entonces, creo de que tenemos que hacer una paridad en ese tipo de posiciones y definitivamente, sí, pedirles de que hagan un análisis profuso de la teoría del delito, pedirles de que hagan un análisis profuso de la dogmática penal, pero también dotémosle de garantías a esos juzgadores o a esos jueces, perdón, a esos fiscales de la injerencia externa de las presiones. Es más, de las presiones sociales, de las presiones mediáticas, obviamente que juegan un papel importante, pero que no tendrían que tener ningún tipo de intervención en la resolución de una autoridad judicial. Entonces, por esa parte, yo creo que tendremos que ser empáticos con los juzgadores y con los representantes del Ministerio Público respecto a aquellos que de verdad quieren hacer su verdadera labor. Correcto, doctor. Bien, a continuación voy a ceder la palabra a Roberto Durán. Estimado Roberto, muy buenas noches. Bienvenido al espacio. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante. Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Estimado, en este último contexto desarrollado en la última pregunta, cuando refiere a que los juzgadores o los administradores de justicia, o sea, los mismos representantes del Ministerio Público también están superditados a una serie de presiones. Un tema, no sé si fue una omisión voluntaria o involuntaria, más allá de las presiones sociales o circunstanciales, también estamos hoy por hoy lastimosamente viendo el tema de las presiones políticas. Y en este último tiempo hemos estado viendo que justamente muchas de las decisiones, cuando aprecian dentro de la teoría del delito del enemigo, agrandan los eventos de acuerdo a las naturalezas de las circunstancias que se están brindando dentro de de las autoridades que están de turno, ¿no? ¿Cierto? Por eso no tiempo, porque no se sabe absolutamente de las posiciones encontradas que se encuentran a través de los diferentes, de las diferentes tendencias que se encuentran dentro de la administración del Estado. En ese sentido, estimado doctor, dentro de la experiencia que usted tiene, ¿cómo poder, como abogados, dentro de estos procesos que son contra el Estado, que tienen esa carga o esa imposición por parte del Estado, más allá de poder reconocer y obviamente aplicar las salidas alternativas o las apelaciones correspondientes, cómo poder nosotros demostrar o ir a hacer una adecuada fundamentación en estas audiencias cautelares? Muchas veces ya las mismas resoluciones tribunales se limitan simplemente a leer las instrucciones, a cumplir las órdenes que vienen de arriba, ¿no es cierto? Y nos limitan un poco en el tema tanto de la fundamentación como de la exposición de motivos a fin de plantear una posición clara que nosotros podamos determinar o defender en una determinada etapa del proceso, sea medida cautelar o ya sea en una etapa de sustanciación del juicio, en base justamente a eso, ¿no? Que es a través de estas circunstancias que estos elementos han sido incorporados y que lastimosamente pues están distorsionando un poco lo que debería ser el procedimiento penal general en este tiempo. Definitivamente concuerdo con usted, doctor, pero a ver, ¿cuál sería, vamos a ver, ¿existiría una panacea más o menos para esto? Yo creo que no. Yo creo que no. La mejor manera, y yo lo estoy aplicando para poder cambiar esto, es esperar de que nuestros gobernantes, sin importar el partido político, no me quiero inmiscuir en esa cuestión, es esperar que nuestros gobernantes de verdad respeten ese criterio de la división de poderes. Una panacea no la tengo, doctor Durán. Es imposible. No existe una panacea. Y no la va a haber. Cuando nosotros de verdad cambiemos o pretendamos cambiar, esto será a partir de la estructura educacional en nuestras universidades, desde el colegio, desde la familia, los diversos círculos de sociabilización que habla Weber, un sociólogo muy importante en el desarrollo pues, de las teorías sociológicas, valga pues la redundancia. Pero más allá de que nosotros podamos plantear nuestras diversas teorías en las argumentaciones en sede cautelar
alzarnos contra las resoluciones que nosotros creemos que están en contra de nuestra posición o los intereses de nuestros defendidos o de nuestros patrocinados, es esperar que la justicia constitucional en última instancia pueda crear pues una línea en ese sentido, pero es muy poco probable que nosotros esto pueda ser asible. Lastimosamente es una realidad, es una cruda realidad, pero eso no implica que nosotros no trabajemos desde las sedes judiciales y principalmente desde las sedes universitarias, para dotarles de conocimiento a esos alumnos de que la teoría del delito es o nos sirve como aplicación racionalizada del derecho penal. Bien, gracias. Tengo acá una pregunta de Gladys Pozo Rodríguez, muy interesada en el tema de la doctrina. Nos pregunta específicamente, en la teoría del enemigo, ¿es cierto que no se considera persona a un ciudadano que va en contra de las normas o sabiendo vulnera estas normas establecidas? Yo diría más bien se adecúa, ¿no? Se adecúa al tipo penal. ¿Cuál es la pregunta? Esa es la pregunta. A ver, y aquí ya tendríamos que hablar de unas concepciones filosóficas a la Kant. Cuando ustedes examinen cualquier trabajo del profesor Gunther Jacobs, él lo primero que hace es una aclaración, que si bien en un Estado constitucional de derecho, o el derecho en sí mismo no puede ser un derecho del enemigo, porque ya estamos hablando de un derecho del ciudadano, obviamente, en un Estado constitucional de derecho, no es menos cierto que él adopta la perspectiva kantiana. Y cuando Kant, por ejemplo, hace referencia a dos tipos de personalidades, la personalidad innata y la personalidad civil, dice Jacobs. Entonces, cuando este sujeto comete un hecho delictivo, lo que pierde es la personalidad civil. De hecho, si ustedes observan, cuando una persona es detenida, incluso solamente detenida preventivamente, ya sufre una suerte de estigmatización. Entonces, implícitamente, lo que recoge el profesor Jacobs del pensamiento de Kant se aplica a la realidad. Queramos o no, un sujeto sometido a procesamiento, imputado y mucho más detenido preventivamente, ya se lo va a sindicar o se lo va a apuntalar de un sujeto diferente. Necesariamente es así. Es así, es una realidad. Entonces, el concepto de persona, obviamente que sociedad, norma y persona es uno de los trabajos excelentísimos que tiene el profesor Gunther Jacobs desde la perspectiva funcionalista, obviamente habla de ese sujeto el cual se le puede hablar, porque habla de una expresión comunicativamente relevante en cuanto al derecho penal, ¿cierto? Pero hay determinados sujetos que no se les puede hablar, de la misma manera que a un ciudadano, dice él. Pero, aclaro, no desde una perspectiva peyorativa, es como un sujeto peligroso porque se ha demostrado con anterioridad que ese sujeto puede rupturar el orden normativo. Y por tanto, esa comunicación que le envía la norma, que le envía el derecho penal de abstenerse a realizar determinadas conductas que puedan afectar ese sistema de expectativas, a él no le llega ese mensaje. Por tanto, si el derecho penal habla de una manera, pero ese sujeto desoye esa comunicación, entonces el propio derecho penal tiene que actuar de diferente forma. Y esto implica una relativización de los derechos y de las garantías. ¿Qué dirá Jacobs? En todo procesamiento de un derecho penal de ciudadano, existe algo de derecho penal del enemigo. Y en todo procesamiento de un derecho penal del enemigo, existen vestigios de un derecho penal del ciudadano. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que yo les daba, un sujeto sometido a procesamiento que de forma merecida y fundamentada y motivada se debió optar en contra de la detención preventiva, ya hay una estigmatización. Ya existe una estigmatización. Y la sociedad en general lo que piensa o lo que razona es que tenemos que asegurar a ese sujeto, sacarlo de circulación y reatarlo a un centro penitenciario, sin saber el concepto de detención preventiva. ¿Me dejo entender? E incluso aquellos procesamientos donde se habla de una relativización de las garantías y de los derechos, ¿no es verdad? Como un enemigo, existe un proceso
Jacobs lanza el ejemplo, por ejemplo, de Guantánamo. Guantánamo, obviamente, que es una cuestión inhumana, pero en cierto modo también hay vestigios de procesamiento. Yo sé que esto parecería una aberración, pero es una realidad. De hecho, Jacobs no propone el derecho penal del enemigo. Jacobs lo que hace es describir una realidad que se encuentra latente en muchos estados, en muchos países y, por qué no decirlo, en el mundo. Entonces, es importante manejar ese concepto de persona o de la pérdida de la personalidad civil e innata que defiende Jacobs a partir de la filosofía de Kant. Bien, gracias, doctor. El tema en el fondo es bastante discutido, ¿no? Hablamos de la medida cautelar, en este sentido es muy práctico. Bastantes colegas de diferentes partes del país me dicen, para nosotros los abogados, el pan de cada día, la medida cautelar. Por eso es importante de munirnos de mucha información y he aquí la puerta de la doctrina que hace o refuerza bastante los fundamentos que nos ayudarán a conseguir los resultados. Bien, Joel Cabrera hace el siguiente comentario, dice, saludos desde la ciudad de Jesús, dice, la determinación del Estado lucha contra el enemigo se va a reflejar en la producción de leyes penales, entre comillas, delitos, que tienden a producir un efecto simbólico ante la sensación de seguridad que aclama la ciudadanía, promoviendo un trato inclemente hacia un grupo de personas, los enemigos. Me parece esto un concepto que se maneja muy interesante, ¿no? En el sentido de identificar a este derecho penal del enemigo, doctor. Sí, doctor Marcos, y me parece muy acertada esa posición. Pero cuando la persona que comenta, que es Joel Cabrera, sí, evidentemente, cuando habla de ese concepto de derecho penal simbólico, ahí ya nos tenemos que remitir a las posiciones del profesor Manuel Cancio Meliá. Manuel Cancio Meliá, al margen de las tres características de derecho penal del enemigo que arroja o que desarrolla Jacobs, le añade otras dos más. Y una de ellas es el simbolismo del derecho penal o el derecho penal simbólico. Por cuanto, cuando se crea este tipo de derecho penal, que generalmente viene desde características de corte populista, lo que se hace es crear nuevos tipos penales, incrementar las penas ya previstas en diversos tipos penales, y con eso se envía un mensaje a la ciudadanía en general, y lo que se busca o la finalidad de este derecho o esta creación de nuevos tipos penales o incremento de las consecuencias jurídicas es provocar una calma en la sociedad, como si el derecho penal al realizar esto se convertiría en una panacea respecto a la delincuencia. Y obviamente no es así. El derecho penal simbólico es eso. Para mi criterio, es una pseudoprevención general negativa. ¿Por qué? Porque este tipo de mensajes, de una u otra manera, lo que hacen es intimidar al verdadero ciudadano, al ciudadano que no delinque. Entonces, ese ciudadano se siente más cohibido. Es decir, existen normas, o sea, toda norma, más allá de generar una suerte de contención al Estado respecto a la injerencia de nuestros derechos, también es una suerte de limitación de nuestras libertades. Entonces, si se crean cierto tipo de delitos, por ejemplo, delitos de pertenencia, delitos de tenencia, o delitos, por ejemplo, de peligro abstracto, lo que se hace y el mensaje que se da a ese ciudadano que sí respeta el sistema de expectativas a la Jacobs, es crear una intimidación, una pseudo-intimidación o un reforzamiento. Entonces tenemos que cuidar mucho esta cuestión de utilizar este populismo en el derecho penal y hacer un derecho penal simbólico. Comparto plenamente la posición de Joel Cabrera, y definitivamente lo que más que promover un trato inclemente por parte del Estado, yo no utilizaré ese término, es bastante fuerte, tan fuerte como el derecho penal del enemigo, pero yo prefiero utilizar el término un tratamiento diferenciado o relativizado. Correcto. Hace un momento también en el análisis que vamos ya ingresando, habíamos identificado al Ministerio Público como un posible o eventual, si se quiere,
personero de una lamentable variación, afectación al derecho, convirtiéndolo en derecho penal del enemigo, pero otra posible persona o en todo caso podría ser parte dentro del proceso es el abogado querellante, o en este caso sería la acusación particular, ¿no? Cuando de repente, y eso he visto hasta en el Facebook, ¿no? Hemos ganado el caso, cuando en la práctica no es así, no es que el abogado va a ganar el caso, sino se hace respetar el derecho correcto, no el derecho penal del enemigo. Ir con el chip de hablar la verdad, ¿no? La verdad material. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo lo veo ahí, doctor? Esto es una cuestión de ética, estimado doctor Marcos. Ética. Sencilla. El profesional que va a desarrollar su labor tiene que ser un profesional mesurado, respetuoso, con un nivel académico que se base obviamente en la dialéctica jurídica, y aquel que está exento de ética va a realizar esas conductas que usted las ha descrito, doctor Marcos. Entonces, esto más viene de una formación familiar, una formación educativa en los diversos niveles, ¿no? Pero obviamente esto viene con la moral, o sea, la ética y la moral siempre vienen fusionados, y los diversos círculos de sociabilización tienen que estar pues encaminados a cimentar y conceder e incorporar, insertar valores en el ciudadano. O sea, el abogado primero tiene que ser persona, después tiene que ser profesional, creo yo. Correcto. Bueno, ya haciendo las conclusiones del evento, querido doctor, ya llegando también a la parte final, hemos visto que en este caso, que en la otra parte, hablamos de la fiscalía o de la posible abogado querellante también, quienes están dentro del proceso penal en la audiencia de medida cautelar. Y nosotros como abogados de la defensa, cuando pretendemos presentar a nuestro cliente de la mejor manera para que se pueda respetar su derecho y se pueda pues dictar la resolución que responda a los principios de proporcionalidad, a necesidad, etcétera. Sin embargo, pese a todo ello, ¿cuál es la finalidad de identificar en los argumentos, identificar de la fiscalía o del abogado querellante? Me refiero a los argumentos, los elementos probatorios, los fundamentos, me refiero al conjunto de la defensa que va a presentar o que ha presentado en la imputación formal, ya sea el fiscal acompañado del abogado querellante. ¿Cuál es la finalidad en el fondo de utilizar la doctrina del derecho penal del enemigo para que lo identifique también la autoridad jurisdiccional? Restar credibilidad, posiblemente, reducir el tema de en qué dirección se está conduciendo realmente la figura a través del Ministerio Público, a través de la acusación particular. ¿Cuál es la finalidad realmente en el fondo? En la parte práctica que nosotros los abogados estamos buscando para decirle, stop un momento, señor juez, en este momento estamos identificando aquí que el Ministerio Público, así también el abogado querellante, están utilizando el derecho de una mala manera, están fundamentando como el derecho penal del enemigo cuando se están olvidando estos otros puntos. Entonces, ¿para qué nos sirve todo este conjunto de doctrina para que la autoridad jurisdiccional lo vea, lo analice y tengamos una resolución? Como yo manifestaba hace un momento, doctor, la teoría del delito, la dogmática penal que se encarga del estudio del derecho penal y obviamente los elementos y todo lo que concierne a esta ciencia, esta disciplina, vamos a llamarla así, lo que busca es la racionalidad, la aplicación racionalizada del derecho penal. No creo que sea posible que nosotros en algún momento, dentro de una fundamentación de una audiencia en sede cautelar, nosotros podamos asignar a los sujetos activos del proceso como motivadores del derecho penal del enemigo. Sino lo que nosotros tenemos que hacer ver a la autoridad jurisdiccional en ese momento es de que la aplicación que se pretende obviamente es totalmente irracional. Y hacer ver de que, por ejemplo, la gravedad del hecho no es un baremo para
justificar la detención preventiva y justificar la existencia y concurrencia de riesgos procesales. Eso está jurisprudencialmente regulado. Entonces, un elemento podría ser ese, utilizar la jurisprudencia, utilizar, por ejemplo, el control de convencionalidad, utilizar, repito, la teoría del delito, la dogmática del derecho penal, utilizar doctrina, eso es importantísimo. Es decir, imagínense, muchos jugadores pretenden limitar la intervención del derecho penal respecto a la teoría del delito, pero sin embargo no saben o desconocen de que nuestro Código Penal ha sido formado por un consultor internacional ya fallecido, el profesor Gunther Strattenberg, discípulo directo de Hans Wenzel, padre del finalismo. Es decir, nosotros tenemos esos resabios de una escuela alemana y que están plasmados en la parte general del Código Penal. Entonces, cuando se contrata este tipo de intelectuales, de filósofos del derecho, yo creo que no es casualidad, no es accidentado, no es accidentado. Entonces, si nosotros nos leamos un poco de la historia y cómo nace, o por qué tenemos nosotros este Código Penal, y vamos a ver de que tenemos una influencia alemana de corte finalista, claro que no se puede hablar de códigos finalistas, causalistas, funcionalistas, no, pero sí la influencia de aquellos autores, en este caso del profesor ya fallecido Gunther Strattenberg, se encuentran plasmados en la parte general del Código Penal. Entonces, este es un mensaje para el juzgador, y decir, señores, los criterios ontologicistas tienen que estar pues presentes o están presentes en nuestro código, y pensar de que en un determinado momento la simbolización del derecho penal, esa presión, esa relativización de las garantías y los derechos por un hecho de connotación social o por la presión social, evidentemente implica un derecho penal del enemigo, pero ustedes tienen que estar exentos de todo tipo de presión. Señores, ustedes tienen que resolver de forma imparcial y son independientes. Bueno, obviamente que independencia entre comillas, ¿no? Pero más o menos esa sería la posición. Gracias, querido doctor. Son varias las preguntas que nos hacen. Únicamente para dejar un apunte, ¿no? Me indican de que hagamos un pequeño comentario, breve comentario frente al derecho penal que usted indica del enemigo, la teoría del delito, y lo traemos en raíz al artículo 13 del Código Penal, cuando en esta última línea nos dice que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Lo que significa acá, nuevamente regresar a la teoría del delito. En el fondo del derecho penal, o es el de analizar si se encuentra el dolo o la culpa, ¿verdad? No habiendo dolo ni culpa, puede haber un hecho estremecedor, pero si no hay dolo ni culpa, no hay delito. ¿Cuál es su análisis, doctor? Evidentemente, nosotros tenemos que observar que la evolución de la sistemática del derecho penal, no nos olvidemos que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, se construyó una teoría, la teoría causalista, ¿no? Y dentro de la teoría causalista, cuando Frank von Liszt desarrolla la sistemática, y es el primero en desarrollar la sistemática de la teoría del delito, él sitúa, por ejemplo, al dolo y la culpa dentro de la culpabilidad. Luego se hacen una serie de modificaciones, por ejemplo, a partir de los criterios neocantianos, valorativos con Edmund Mesker. Entonces, Edmund Mesker no cuestiona a Frank von Liszt, pero sin embargo le dice de que no todos los elementos subjetivos se encuentran dentro de la culpabilidad, sino también existen elementos subjetivos dentro de los elementos objetivos. Esto es en el tipo penal. Por ejemplo, decía Mesker de que en el delito de hurto lo que se necesitaba dentro del tipo penal era el ánimo de lucro. Pero posteriormente Wenzel lo que hace es un cambio muy profundo en este sentido. Y el artículo que nosotros tenemos respecto al límite de la culpabilidad es porque ya Wenzel lo que hace es trasladar los elementos subjetivos, esto es dolo y culpa, a la tipicidad. Y la culpabilidad la trabaja desde el aspecto psicológico, ¿no? Eso es muy diferente. Hoy por hoy, desde la perspectiva funcionalista, ¿cómo debemos entender tanto al dolo como a la culpa? Obviamente, acción, tipicidad, acción, antijuridicidad y tipicidad. En la tipicidad ya encontramos los elementos objetivos y subjetivos de tipo. ¿Cómo nosotros tenemos que entender a la culpabilidad actualmente? La culpabilidad, dentro de la culpabilidad,
Podemos también, por ejemplo, observar a las causas de semi-inimputabilidad o inimputabilidad, un enajenado mental, por ejemplo. ¿Sí? Otro de los conceptos que se maneja respecto a la culpabilidad es el siguiente. ¿Es culpable o actúa con culpabilidad o se puede acreditar la existencia de este elemento de culpabilidad? ¿Quién? ¿Conoce la antijuridicidad del hecho? ¿Conoce la antijuridicidad del hecho? Y tiene la capacidad de comportarse a través de ese conocimiento. O dicho de otro modo, comprende la antijuridicidad y se puede comportar a través de esa comprensión. Un enajenado mental no puede comprender la antijuridicidad de sus hechos, y mucho menos conducirse a través de esa comprensión, porque en ese primer estadio ya se abandona ese criterio. Es decir, él no puede conocer la antijuridicidad. Otro ejemplo que se maneja, otro obviamente lo sitúan dentro de una causa de justificación, yo prefiero manejarlo dentro de la culpabilidad, es el sujeto que su familia ha sido secuestrada por unos narcotraficantes y los narcotraficantes amenazan a este sujeto con matar a su esposa y a sus hijos si este no traslada 5 kilos de cocaína a Cochabamba, por así decirlo. En esas circunstancias, respecto a la culpabilidad, lo que se maneja es eso. ¿Ese sujeto conoce la antijuridicidad del hecho? Es decir, al transportar esa sustancia controlada, sí, lo conoce. Pero no se cumple el segundo elemento de la culpabilidad, que es la capacidad de comportarse a través de esa comprensión. Porque el aspecto volitivo se encuentra coaccionado. Él está realizando una acción forzada, si se quiere, por un miedo insuperable. ¿No es verdad? Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que manejar el concepto de culpabilidad actualmente. Obviamente que el límite de la culpabilidad es el resultado, obviamente, ¿no? O sea, no es el resultado, sino la culpabilidad. Lo que nos quiere decir es que sin considerar, obviamente, lo que se haya producido en el exterior, en el mundo exterior, lo que nosotros tenemos que observar es que ese sujeto comprenda la antijuridicidad de sus hechos, de los actos, conozca la norma incluso, porque también dentro de la culpabilidad podemos situar al error, a la teoría del error, y que no obstante conocer la norma, la antijuridicidad de esa norma, o sea, de esa conducta, tenga la capacidad de comportarse a través de esa conversión. Por tanto, el tema del dolo y la culpa actualmente y desde la concepción welseniana ya se lo sitúa en el tipo penal. Excelente, muchísimas gracias, querido doctor. Mire, no dejan de lloverme las felicitaciones y las muestras de agradecimiento realmente. Muchas gracias. Gracias, querido doctor, por estar en nuestra plataforma, por darnos estas luces que nosotros necesitábamos. Estoy seguro que mucha gente que ingresó esta noche a través de la vía virtual y nos ha seguido en todo lo largo y ancho de esta presentación que realizó, ya ha salido con otro criterio. Y eso es lo bonito, hacer algo por la vida, hacer algo por el prójimo y el poder aportar a la sociedad, porque es desde aquí, nosotros los abogados, cuando vamos y tratamos de enfrentarnos en los diferentes lugares, dentro de las arenas, si se quiere, ¿no? Del combate jurisdiccional y bueno, ahí. Entonces, muchas gracias, querido doctor, realmente, y espero que no sea la última vez y que nos visite nuevamente. No, agradecido, doctor Marcos, y les repito, es un honor inmerecido poder participar y compartir un poco de conocimiento. Y yo sé que he hablado algunas incoherencias, pero esto forma parte de nosotros los penalistas, que muchas veces no sabemos qué decir, pero lo decimos todo. Nuevamente agradecido, estimado doctor Marcos, agradecido a todas las personas que se tomaron un tiempito para, repito, escuchar estas incoherencias, estos planteamientos, estas locuras que tengo, y que bueno, les haya servido de mucho o de poco para poder cambiar esa mentalidad, obviamente, y ese criterio, e introyectarse, ¿no? Esta posición. La teoría del delito tiene que estar presente en todo momento. En todo momento tiene que estar presente la teoría del delito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Con nosotros estuvo el doctor Álvaro González Durán. Realmente un evento impresionante. Bueno, y quiero agradecerles también a todos ustedes quienes han estado participando en todo lo largo de este evento y nuevamente nos podemos encontrar ya el día de mañana y pasado mañana tenemos todavía otros panelistas invitados y vamos a analizar otros temas también muy interesantes. Esta semana vamos a ver todo lo que es medidas cautelares, la siguiente semana vamos a ver un poco del derecho administrativo y bueno, así vamos a seguir
todos los días aprendiendo algo más. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.